de la familia, digámoslo así, a quien aprecio muchísimo. Buenas noches a todos. El doctor Richard Álvaro Ortega, que hoy nos acompaña, es médico general de la Fundación Universitaria San Martín, es pediatra y compañero de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y es neonatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Asimismo, tiene un posgrado en nutrición pediátrica de la Universidad de Boston y para nosotros, por eso les comento, es de mucho orgullo y muchísima alegría contar hoy con él, contar con su compañía y sobre todo su orientación en estos conceptos. Doctor Richard, bienvenido. Mil gracias por el tiempo, por la disponibilidad, porque yo sé que no es fácil. Entonces, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por disponer este espacio para nosotros. Al final vamos a hacer las preguntas, vamos a reservar para que quien nos acompañe, quienes nos acompañen, si quieren hacer preguntas, la dejamos para el final. Igual yo también voy a estar atenta al chat si van surgiendo algunas. Entonces, doctor Richard, bienvenido. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctora Helen. Muy buenas noches para todos. Realmente, pues, veo que están conectándose cada vez más. Quiero preguntar si me escuchan bien, lo primero, si ven mi pantalla y si me escuchan bien. Yo escucho bien y creo que la vamos bien. Si quieres proyectarla ya como presentación, ahí se ven, digamos, como diapositivas, si quieres proyectarla. A ver si ya logramos verla entonces bien. Creo que estamos ahí. Ahora sí. ¿Sí la ven bien? Completa. No, ustedes siguen bien. Ahí la sigo viendo yo en diapositivas. Ok, debería verse ya completa. Regáleme un segundo y vemos qué pasó. Estamos acá. Y vamos a volver a hacerlo. Esto acá. ¿Se logra ver? ¿Se logra ver ahí? ¿Se logra ver la presentación ya? No. No, señor. No, definitivamente no. Vamos a buscar entonces por otra parte. Y ya en un segundo estamos listos. ¿Ahora sí? Sí, señor. Sí, señor. Oh, ok, perfecto. Bueno, entonces, Perfecto. muchas gracias. Entonces, nada, doctora Helen, a todos los asistentes, de verdad, muchas gracias por la invitación, por el espacio brindado para poder hablar de este tema que pues realmente reviste total y completa importancia para todos, todo aquel que está en formación en el ámbito pediátrico y más allá aún si pues pretende en algún momento ejercer como especialista o superespecialista. Em, Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Aspiro que en estos próximos 30 minutos, de pronto 40 minutos, pueda centrar su atención de tal manera de que los conceptos queden lo suficientemente claros y podamos llevarlo a la práctica, que creo que es lo más importante. Entonces, para entrar en materia, pues nada, no tengo mi declaración de conflicto de intereses, pues esta charla tiene solamente un interés académico y formativo y de agradecimiento por regresar así sea a la distancia a mi casa, porque se siente muy bien poder compartir con todos ustedes en este momento. Entonces, en este caso, uno, digamos que uno proyecta y dice, listo, yo quiero en algún momento pues poder establecer todas las herramientas posibles para poder tener, no sé, en algún momento quiero tener una casa, por ejemplo. Pero para ello hay que hacer un proyecto y ver qué viabilidad tiene hacer esa casa. Entonces uno dice, bueno, la quiero como de 2 pisos, de 3 pisos, con jardín, antejardín,
quiero piscina, quiero jacuzzi, quiero utilizar X, Y, Z material, cuántos cuartos voy a hacer, etcétera. Si usted hace una muy buena proyección de eso que usted anhela y quiere, eso es aplicable casi que para todas las cosas en la vida, con la ayuda de Dios, y si todos son creyentes en algún Dios, de seguramente ustedes podrán, de esa idea que en algún momento surja, poder tener y llegar hasta el final de ese objetivo y poder tener lo que anhelan. Esto para poder hacerles la introducción de lo que es este tema, porque si nosotros pretendemos en algún momento poder tan fácil, hacer algo tan fácil que uno pensaría que es muy difícil, pero no, hacer sociedad parte de esto, parte de saber establecer las ayudas que en algún momento, en este caso, algún bebé requiera. Y si usted es capaz de poderlo entender, analizar y brindar las facilidades para que ese bebé en algún momento no vaya a tener repercusiones por algo que haya ocurrido, usted va a ser sociedad y seguramente usted va a contribuir con un mejor país y un mejor futuro. Entonces, ¿cómo podemos entender, bueno, cómo se define la encefalopatía hipóxico-isquémica? Hay que entender dos cosas grandes o dos conceptos básicos grandes. La encefalopatía neonatal es una condición grande y la encefalopatía hipóxico-isquémica, que también es neonatal, es otra cosa que se asocia pero que no son la misma entidad. La encefalopatía neonatal se define como aquella entidad en donde hay una disfunción cerebral, pero que puede ser ocasionada por múltiples cosas. Ahora, la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal representa el 80% de las encefalopatías neonatales. Eso es algo ya diferente. Entonces, ¿por qué reviste importancia? Porque si usted es capaz de poder brindarle confort y todas las medidas de seguridad para que ese cerebrito pueda en algún momento o evite que sufra, de seguro usted va a asegurar, perdónenme la palabra, de seguro usted va a poder asegurar que las condiciones de repercusión negativa las vaya a evitar y ese bebé seguramente se lo tendrá que agradecer. Entonces, entendiendo eso, la encefalopatía hipóxico-isquémica hace parte de un síndrome clínico, ahora sí lo entendemos y aterrizamos, como una disfunción neurológica que resulta por una falta de oxígeno y de sangre entregada al cerebro en algún momento. Existen algunas condiciones que ya las vamos a ver en algún otro momento de la charla más adelante, que van a afectar precisamente ese flujo sanguíneo y esa entrega de oxígeno al cerebro y que puede llegar a tener repercusiones graves. Eh, Antes de pasar, Volpe, que es uno de los referentes en neurología neonatal, pues lo caracteriza ya con un poco más de detalle en cuanto al ámbito neurológico y él habla de que incluye aquellas condiciones en donde se presenta una falta o una falla en la entrega de oxígeno al cerebro, pero que se caracteriza porque va a haber un déficit motor, coreoatetosis o algún tipo de expresibilidad en cuanto al comportamiento muscular en ese bebé. Bien sea entonces, habrá en una posterior, en un posterior tiempo una parálisis cerebral con repercusiones obviamente de tipo irreversibles. Otra definición que también les quise traer es cuando entonces hay un síndrome clínico que afecta directamente al sistema nervioso y todo ello encaminado precisamente en esa falta de entrega. Ahora, ¿qué es la asfixia? Que podríamos decir, bueno, pero podrían ser primos hermanos. Sí, pero la asfixia termina denotando un proceso que es más de repercusión crónica y que tiene ya instaurada como tal unas manifestaciones clínicas que, como les decía anteriormente, van a ser de tipo irreversibles. Cuando ya se ha generado y se ha pasado por todas las fases de la encefalopatía hipóxico-isquémica, se termina en un proceso asfíctico que, como les digo, pues tendrá repercusiones a todo nivel. Ahora, qué tan común es esto? Desgraciadamente, no nos apartamos de la epidemiología mundial. Nosotros somos un país en vías de desarrollo y esta es una patología que golpea precisamente a países en vías de desarrollo. ¿Por qué razón? Porque precisamente no se cuentan con estos espacios académicos de formación y de entrenamiento del personal a cargo de la atención de los recién nacidos y se ven fallas que son muy, muy lamentables en el momento del nacimiento, cosa que no sucede, o por lo menos no en la misma proporción, en los países en vías de desarrollo. La tasa está representada aproximadamente en esos países ya desarrollados, primermundistas, alrededor entre 4 a 6 recién nacidos por cada 1.000 nacidos vivos. Mientras que los países en vías de desarrollo, como el nuestro, entonces están más o menos las tasas estimadas entre 18 a 24 nacidos vivos por cada 1.000 que nazcan.
Ahora, una vez se instaura el proceso hipóxico isquémico, resulta que existen unas variantes, una clasificación, y dentro de ellas se estima que aquellas que son moderadas van a tener un 30 a 40% de discapacidad en la vida futura, y cuando son severas, inclusive esa discapacidad puede llegar a ser hasta del 60% si no condiciona a la muerte. Entonces, tanto por el aspecto clínico y de la atención, requiere de toda nuestra atención y requiere de todo nuestro entendimiento. Y por el compromiso médico legal, que también tiene una ventana importante, pues también tenemos que saber este tema que es súper importante, como lo decía la doctora Helen al principio. Ahora, si bien hemos ya entendido cuáles y cómo se presentan estas tasas, también hay que saber que entre más profunda sea la lesión, de seguro vamos a tener unas repercusiones que serán también más graves. Y aún así, siendo así y entendiéndolo así, nosotros podemos, al momento de ir a recibir un bebé, tenemos que tener como una lista de chequeo. Esa lista de chequeo nos tendrá que determinar cuáles son los elementos mínimos básicos que necesitamos para poder asistir en algún momento si ese bebé lo requiere. No hace parte de la charla, pero es un tema que va muy relacionado de la mano, no lo traje a colación, pues porque no nos daría el tiempo, pero la reanimación neonatal termina siendo un tema que, como les digo, guarda una simbiosis, pero muy profunda con este tema, de tal manera de que podemos pasar de un capítulo a otro precisamente porque los factores de riesgo probablemente pueden compartirse en varios de los escenarios. Ahora, nosotros como país, qué tan prevalente es? Entonces, fíjense, esta es una presentación del Instituto Nacional de Salud en donde nos muestran cuáles son las causas de las muertes perinatales y neonatales tardías a corte de la semana 20 epidemiológica para este año. Y nos muestra que dentro de ellas existen unas causas que no están determinadas porque no se hace un buen registro de las causas. Posterior a ello está la prematuridad y en tercer lugar, y no despreciado ni nada, y muy alejado de ese primer lugar, fíjense que está la causa de la asfixia perinatal como la tercera causa de muerte. Entonces, como les digo, sí guarda una extremada importancia poder conocer de estos y poder saber qué podemos y cómo podemos ayudar a ese bebé que en algún momento lo necesite. En esta gráfica les quise traer ya en el comportamiento a nivel nacional cuáles son los principales departamentos que probablemente no están haciendo las cosas ceñidas a las guías de práctica clínica que hacen sus recomendaciones muy claras y que muy a pesar de posiblemente ha habido una mejoría paulatina de cómo se han venido dando una menor presentación de los casos, en este caso de muertes perinatales y neonatales tardías. Pero probablemente los sitios en donde se sufre de mayor violencia y de mayor necesidad social probablemente son los que más se golpean. Bichada, Chocó, Atlántico, Amazonas, San Andrés, no por contar el resto de las poblaciones, pero probablemente en donde se tiene una mejor formación y escenarios en donde se brinde mayor capacidad de ayuda, hablando de instituciones de cuarto nivel, pues probablemente hay una menor presentación de estos casos. De esta manera, entonces uno habla de muertes neonatales, pueden ser tempranas, tardías o postnatales. En este caso, nos tenemos que ceñir a las muertes tempranas, a las muertes neonatales tempranas, por supuesto. Y esta es una gráfica que nos habla del comportamiento, pero ya como Bogotá en sí, estimado, esto nos lo dio Salud Data, esto está también a corte del 2022, la de 2023 está en construcción, y nos muestra cómo por localidad, cómo se presenta estas muertes perinatales y cuántas de ellas, inclusive si uno entra y se despliega por todos esos ítems, encuentra cómo pueden estar relacionadas o no a la encefalopatía hipoxico-isquémica y a la posterior asfixia. Pero entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo a los cuales yo tengo que tener extremo cuidado? Entonces, existen unos factores de riesgo que son maternos, hay unos factores de riesgo que son útero-placentarios y hay unos que son fetales o neonatales. Dentro de ellos, entonces, es por eso fundamental que nosotros una vez sepamos que vamos a recibir a un recién nacido que va a nacer, por más normal que parezca el embarazo y por más no factores de riesgo que existan, siempre tenemos que estar muy preparados para poder responder ante una situación como esta. Dentro de los factores de riesgo maternos se destacan entonces enfermedad cardiovascular, respiratoria, estatus epiléptico,
dentro de los uteroplacentarios probablemente sea uno de los más importantes porque estos aparecen casi que de manera súbita en el momento del nacimiento. Nadie los espera, nadie está preparado o pues digamos no se tienen tanto en el radar y es posiblemente cuando aparecen no hay forma de responder y se presenta el evento catastrófico. Y a nivel neonatal ya hay algunas otras cosas que se pueden establecer dentro de esas primeras horas de vida y están determinadas precisamente por el estado fetal, las condiciones de hemorragia, circulación que sea apretada a cuello, transfusión feto-fetal, entre otras. Entonces, ¿cuáles deben ser en este momento? ¿Cuáles deben ser entonces los que a los que yo les tengo que tener especial y sumo cuidado? Pues fíjense que se agruparon en un acróstico fácil, de fácil recordación, en donde yo debo de saber, si llego a tener alguna de estas entidades en el último trimestre del embarazo, tengo que prestarle entonces especial atención porque pudiese estar presentando alguno de estos. Entonces, se llaman eventos centinela y precisamente son esos eventos en donde pueden llegar a presentarse en el momento del parto y que pueden llegar a condicionarme una antesala perfecta para que se instaure el proceso de la encefalopatía que estamos hablando. ¿Cuáles son esos? Entonces, la ruptura uterina, el abrupcio de placenta, el prolapso de cordón, la embolia de líquido amniótico y el arresto cardiopulmonar materno. ¿Cómo lo podemos recordar fácilmente? Vea, un acróstico que se llama RAPEA. Si nosotros podemos acordarnos fácilmente de esta mnemotecnia, probablemente vamos a poder responder no solamente la parte gineco-obstétrica, sino nosotros que somos los dueños del bebé, precisamente para evitar complicaciones. ¿Son importantes? Por supuesto que son importantes porque ellos pueden llegar a representar tasas de mortalidad inclusive hasta del 6 al 10% y la instauración de eventos de hipóxico isquémicos que pueden llegar inclusive hasta el 10%. Entonces, total y completa importancia. Hasta ese momento creo que tenemos alguna duda. Si alguien tiene de pronto alguna duda, creo que podemos hacerla en este momento o la dejamos para el final. No sé cómo quieran. Lo habíamos presupuestado para el final, pero como tú quieras. Como el auditorio lo prefiera. Si tienen alguna duda, la podemos ir resolviendo hasta ahora o podemos seguir, como ustedes lo prefieran. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Igual estamos pendientes acá por el chat. Bueno, entonces yo creo que podemos seguir. Listo. Entonces, listo, entramos al mecanismo fisiopatológico y cuando uno de pronto viene y toca este ítem, probablemente uno puede llegar a... De entrada uno va y dice, pero esto debe ser así, medio ladrilludo, y no, van a darse cuenta que no. Es más fácil de lo que, de lo que parece y la importancia de esto, o por lo menos quiero que se puedan llevar a casa estas cosas grandes y poco a poco vamos a vamos a ir desmenuzando para que vean de dónde sale y por qué la importancia. Entonces, dentro de los mecanismos fisiopatológicos se presentan tres eventos importantes, tres ventanas de suma importancia. Entonces, se presenta una fase primaria en donde ocurre alguno de los eventos de los cuales ya estuvimos hablando anteriormente, en un minuto cero, en un momento cero. A partir de allí empieza un cronómetro y ese cronómetro puede jugarnos o a favor o en contra. ¿Por qué razón? Porque tenemos unos periodos, como les estoy explicando, y el más importante de ellos, todos son importantes, pero van a darse cuenta que esta ventana terapéutica de las que les hablo es la que tiene mayor importancia porque es cuando debemos de intervenir. Si nosotros intervenimos posterior a esta ventana terapéutica, probablemente ya la condición no va a ser igual, el desenlace no va a ser igual y pues como les decía también, puede que tengamos algún problema médico legal si no supimos hacer las cosas a tiempo. Luego de ello, de esa ventana terapéutica, hay una fase secundaria, inclusive una terciaria, en donde se dan algunas características que ya las vamos a establecer. Entonces, ¿cómo podemos entender, primero, a grosso modo, cómo se dan los mecanismos de lesión cerebral? Entonces, hay unos pilares que son fundamentales que deben de estar instaurados para que podamos hablar de un daño cerebral. Lo primero es el evento se presenta, entonces acá, déjenme, yo les pongo acá el pointer, creo que está aquí, listo. Acá está nuestra mamá, aquí está embarazadita, se presenta algunos de los eventos que ya estuvimos hablando y se instaura el proceso de injuria.
le falló la entrega de oxígeno y de azúcar en este caso, y resulta que la primera gran afectada es la señora mitocondria. También sé que en algún momento no vamos a hacer aquí un repaso de lo que es la biología celular, pero acuérdense que este es el organelo encargado de la producción de la energía a nivel celular. Si esto empieza a fallar, de aquí para abajo empiezan a darse una cantidad de reacciones que probablemente si no intervenimos, como les digo, terminaremos en eventos catastróficos. Entonces, el hecho de que mi mitocondria a nivel cerebral empieza a fallar, se empiezan a generar unos efectos de excitotoxicidad que van a favorecer precisamente que haya disfunción a nivel de bombas y eso produzca daño a nivel celular, al nivel cerebral. Además de eso, y no muy lejano, pues resulta que el organismo trata de alguna manera de poder establecer un mecanismo de mejoría en su perfusión. Pero eso no es gratis. Esto va a también generar una liberación de radicales libres y de óxido nítrico que va a generar entonces también que se produzcan un acúmulo de calcio a nivel intracelular y esto también daña el cerebro. Muy pegadito, entonces empiezan unas cascadas de inflamación que se tienen que dar porque ha habido un daño. Se liberan unas citoquinas proinflamatorias que van a desencadenar otros eventos también de tipo a nivel de los macrófagos y de los leucocitos y eso también terminará por afectar el cerebro. Y no contentos con toda esta catástrofe que termina siendo, adivinen qué, la misma mitocondria dice, si yo no estoy sirviendo para nada, entonces ¿yo qué hago en este mundo? Nada, voy a buscar un testamento, voy a dejarle esto a fulano y a mengano y pues yo me voy a morir. Y activa su muerte celular. Y acuérdense de algo muy importante, neurona que se muere, neurona que no se regenera. Entonces, ahí la importancia. Ahora, vamos a verlo un poco más detallado. ¿Cuáles son los fenómenos que suceden? En primera instancia, y aquí ya lo entienden, eh, ocurre el evento, hay una disminución, como les hablaba, de la glucosa y de oxígeno hacia el cerebro come dos cosas, fácil, el cerebro come oxígeno y azúcar, no come más nada. Es lo que le interesa que llegue y de manera adecuada. Si eso no me llega, fíjense, la señora mitocondria aquí vuelve a aparecer y hay una disminución en la producción de ATP. ¿El organismo puede generar ATP? Claro, claro que sí. Si no tengo glucosa, yo puedo coger otro sustrato, pero eso no es gratis. Y eso hace de que entonces empiecen a darse unas reacciones que no deberían en términos en términos fisiológicos, no se tendría que presentar. Entonces, este astrocito empieza a liberar un glutamato que en principio no tendría por qué liberarse excesivamente. El glutamato, que es un producto que es de tipo excitatorio, se va a pegar a estos receptores que se llaman AMPA y NMDA, que van a tener una función específica y ya se las voy a explicar. Además de eso, empieza a haber un fallo de bomba. Lo hablábamos ahorita. Entonces, la bomba de sodio ATPasa, que es probablemente una de las principales disfuncionales que se dan, pues va a hacer que entonces dentro de la célula se retenga sodio, calcio y agua. Eso va a llevar a que posteriormente se presente un edema a nivel citotóxico y por ende un mal funcionamiento de la célula. Y no contentos con eso, el calcio también es capaz de poder entrar acá por un ladito y capaz de generar otras reacciones. Entonces, todo esto va a conllevar ¿a qué? A que se presenten entonces una activación de unas enzimas que en términos específicos no tendrían por qué funcionar, o por lo menos no en este sentido. Y esto va a hacer que entonces para la producción de ese ATP entremos a una peroxidación lipídica y además de ello vamos a tener por otras partes la generación de radicales libres que todo esto va a conllevar a que exista una degradación de los microtúbulos y un daño mitocondrial. Todo esto favoreciendo a que en algún momento la célula diga, en este caso la mitocondria diga, no estoy sirviendo para nada, sencillamente yo voy a firmar mi acta de defunción y sencillamente me voy a morir. En esta gráfica también nos está ilustrando exactamente lo mismo. Hay una deficiencia en la entrega de oxígeno y de glucosa. Va a hacer que entonces la producción de ATP disminuya. Hay un fallo en la bomba de sodio-potasio ATPasa. Favorecerá entonces de que todo este glutamato que no tiene que darse en esta expresibilidad se aumente. Sus receptores también se van a activar. Va a hacer que el calcio a nivel intracelular aumente y con ello van a tener entonces que activarse algunos mecanismos, dentro de ellos, mire, aquí la liberación de óxido nítrico, radicales libres, llegan a la señora mitocondria, dañan toda su capacidad de funcionamiento y lo que terminará en una muerte celular ya programada. Entonces, una vez yo tengo establecido este daño, todo esto
probablemente se da en un primer momento después de que existe esa injuria cerebral. Se dice que desde el minuto cero, entonces esa primera fase va a darse durante la primera hora. Todo este daño que hemos hablado se da dentro de la primera hora. Una vez finaliza esa primera hora, empieza una fase que probablemente, como les digo, sea la más importante y es la fase latente. Esa fase latente va a ir alrededor de las primeras 6 horas. Algunas revisiones dicen que van hasta las 12 primeras horas después de haberse generado la lesión. ¿Y por qué es importante? Porque miren esto tan hermoso. Aquí hay una recuperación parcial del metabolismo oxidativo. Les decía que la célula es inteligente y trata de alguna manera de poder recuperarse de todo eso que le ha pasado. Y lo más importante es que el daño hasta este punto es de tipo reversible. Entonces, si nosotros detectamos, claramente estos mecanismos son a nivel celular y no se pueden ver clínicamente, pero si nosotros sabemos por medio de algunas herramientas que ya las vamos a hablar más adelante, que estamos hasta este momento, de seguro vamos a poder hacer mucho por ese bebé. ¿Qué pasa si yo continúo o si se continúa con toda esta cascada perjudicial a nivel celular? Entramos a una fase secundaria y esta fase secundaria ya vamos a tener unas alteraciones que van a ser de tipo irreversible. Se va a caracterizar básicamente porque va a haber un edema que ya, como lo saben, es de tipo citotóxico, en donde va a fallar completamente esa funcionalidad mitocondrial y que clínicamente se va a representar por medio de las convulsiones en ese recién nacido. ¿Eso qué quiere decir? Claro, si usted en algún momento sospecha que un bebé está ante un evento hipóxico isquémico y convulsiona, usted tenga la plena seguridad que ya entró en la fase secundaria. Eso quiere decir que si usted no hizo las cosas hasta ese momento a tiempo, probablemente ya lo que vaya a hacer de aquí en adelante es un caricello. Es probable que sí, es probable que no, y lo más probable es que no sirva. Acá les quería compartir, no nos queremos enredar con mecanismos fisiopatológicos que yo sé que ya los entendieron, pero aquí les quiero mostrar que existen unas vías precisamente para poder hacer ese daño celular. Unas vías que son intrínsecas y unas vías que son extrínsecas. Y para que también lo podamos recordar, no solamente con todo lo que hemos hablado, miren acá el señor glutamato, miren cómo están los receptores acá, cómo entra el calcio dentro de la célula, cómo se liberan los radicales de oxígeno y los radicales libres, y cómo hay una activación de unas proteínas que en términos específicos no tendrían por qué darse una activación tan temprana y son las caspasas. En este caso, probablemente sea la caspasa 3 la que tenga mayor repercusión dentro de toda esta cascada de injuria a nivel celular. Y es capaz inclusive de entrar hasta el núcleo de la célula, programar, dañar su ADN y pues obviamente terminar en una muerte celular ya anticipada y crónica de una muerte anunciada, por supuesto. Ya luego de ello entramos en una fase crónica, una fase 3, en donde ya se superan los primeros 3 días de vida probablemente y que van a durar inclusive meses. Y en esta fase básicamente lo que va a haber un remodelamiento de las lesiones cerebrales y una astrogliosis, en donde básicamente pues el cerebro ya una vez dañado, él trata de pues estéticamente tratar de que el defecto no se note, pero estructuralmente y funcionalmente sí va a quedar la secuela. Entonces, estos cambios al final, como les digo, pues terminará por tener una expresión clínica y aquí lo podemos ver de una manera un poco más detallada. Esta parte ya la entendimos, luego de ello vimos que el organismo intenta solucionar el problema, 30, 60 minutos, y luego de ello entramos en esta fase latente que ya vimos cuál es la importancia. Sí, hay unas señales de muerte celular, pero recuerden que en esta fase y hasta las primeras 6 horas de vida, como les decía, algunos estudios hablan de 12, pero probablemente sea más 6, esta parte aquí es reversible. Y una vez empiecen a presentar las convulsiones, entramos en una fase secundaria. Y luego de ello ya entramos en la terciaria, que ya sea más de tipo de remodelación anatómica más que estructural y funcional. Ahora, ¿a quién nos golpea más, los niños o las niñas? Entonces, no apartándonos de probablemente la mayoría de los ejemplos, nosotros los hombres terminamos siendo el sexo débil y resulta que nosotros terminamos siendo mucho más sensibles a la injuria a nivel de estas células. Entonces, nuestras neuronas masculinas son más sensibles una vez se da la muerte por exposición ante la sensibilización de los receptores NMDA y al nivel del óxido nítrico. Las niñas probablemente sean más sensibles y se identifican más con la activación de la caspasa 3.
De la misma manera, y nosotros pues tenemos, una vez nuestras neuronas entienden que hay una disminución en la entrega de oxígeno y glucosa, nuestras neuronas masculinas terminan siendo mucho más sensibles y son capaces entonces de ir más rápido hacia la funeraria y pedir entonces un cupito en el cementerio porque probablemente van a un destino final que es la muerte. Las niñas podrían tener un poquito de más resistencia y son sensibles más una vez se dan la liberación, como algunos factores como el citocormo C, pero también van de la mano de la caspasa 3. Ahora, toda esta cantidad de cosas que hemos hablado y que espero que no los haya aburrido, ¿cómo pueden afectarnos? ¿Qué tanto nos pueden afectar? ¿Y cómo no? Por supuesto que claro que sí. Pues fíjense que las repercusiones se van a dar a nivel general. Si usted tiene la torre dañada, probablemente todo lo que esté de ahí para abajo es muy probable que no funcione bien. Y eso tiene todo el sentido. Entonces es cuando hablamos de unos grados de encefalopatía. Grado 1 leve, grado 2 moderada, grado T severa. Y de esa manera entonces uno vamos a tener que va a haber una caracterización de esas lesiones. Entonces, la actividad metabólica, como ya ustedes mismos vieron, va a haber una disfunción a nivel mitocondrial y en la producción de ese ATP necesario y probablemente en la progresión de la mielinización que se requiere para que haya un buen contacto del paso de la información a nivel neuronal. Lo segundo, además de ello, pues obviamente esa necrosis neuronal va a poderse ver a nivel de las neuroimágenes y con ello vamos a destacar que probablemente sea la arteria parasagital a nivel de la cuenca de la corteza y la sustancia blanca sean las zonas que más tengan repercusión negativa. Y a su vez también pues las lesiones neuronales cuando se presentan de manera difusa probablemente se golpean más los ganglios basales y el tronco encefálico. Alteraciones cardíacas, entonces, claro, célula que no le llega oxígeno, célula que no le llega azúcar, probablemente oxígeno y azúcar no va a tener o no va a funcionar de manera adecuada o en condiciones aeróbicas, que serían las ideales. Entonces, vamos a tener eventos isquémicos, disfunción de bomba, bien sea de fuerza o de cronotropía, podemos llegar inclusive a estar en un shock cardiogénico y si hay alteración de los electrolitos, podemos llegar inclusive a arritmias. Entonces, se manifiestan como unas bradicardias. La bradicardia que se presenta solita se considera una apnea primaria y cuando se presenta con hipotensión será una apnea secundaria. Acuérdense que es importante tener este concepto claro y es que el gasto cardíaco se va a ver afectado, bien sea porque, como les decía, hay una alteración en la frecuencia cardíaca como tal o hay una alteración en el volumen minuto. Si existe alguna de las dos, la bomba, el corazón, no va a funcionar de manera adecuada y todas esas intenciones de querer reparar el defecto o tratar de mejorarlo seguramente se van a ver afectadas y el grado de acidosis, una vez falla la entrega de oxígeno a esa célula, pues tendrá que perpetuarse. En esta gráfica les quise traer cómo se ve el impacto precisamente de una vez se da el proceso en donde se instaura la lesión y el organismo dice, me toca redistribuir. ¿Y él de qué echa mano? Echa mano de todas estas estructuras menos de tres cosas: corazón, cerebro y glándulas suprarrenales. Probablemente esto sea lo que menos se golpee. Y fíjense todo lo que acaba de suceder en el cerebro. El resto de los órganos que se necesitan precisamente para el buen funcionamiento, fíjense cómo queda la irrigación de estos órganos. Y posteriormente tendrán que haber unas repercusiones. Entonces, ¿cuáles o cómo continuamos con estas repercusiones? Entonces, a nivel pulmonar, ¿qué puede ocurrir? Claro, aquella alteración en el patrón de ventilación-perfusión y en el intercambio gaseoso hará que de alguna manera se instaure un proceso de hipertensión pulmonar en aras de tratar de mejorar esa entrega de oxígeno. Si en algún momento estuvimos ante un evento de tipo aspirativo meconial, pues también va a generar que se puedan presentar algunas alteraciones en este intercambio y también de la mano con la hipertensión pulmonar. Y hemorragias pulmonares precisamente porque se presentan discrasias sanguíneas. A nivel renal, entonces, si ese riñón empieza a sufrir porque no le llega el suficiente oxígeno, entonces perfectamente caigo en una insuficiencia renal aguda, una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Clínicamente se presentaría como oliguria, hematuria, hipertensión arterial, aumento de peso
a nivel gastrointestinal, entonces, si yo tengo un tejido gastrointestinal no apto para poder hacer sus mecanismos de absorción, entonces voy a estar probablemente ante un escenario muy probable de una enterocolitis, que será algo fulminante si realmente continúa en su proceso evolutivo, hemorragias digestivas, úlceras por estrés, y a nivel hematológico y hepático también tiene repercusión. Entonces, si si mi médula ósea acaba de ser golpeada porque no le llega el suficiente oxígeno, entonces perfectamente todas mis líneas celulares se van a ver afectadas. Línea blanca, línea roja y línea plaquetaria. Entonces puedo tener leucopenia, puedo tener anemia, puedo tener trombocitopenia, probablemente sea de ellas la trombocitopenia la más representativa. Puedo llegar a hacer coagulación intravascular diseminada porque voy a tener alteración hepática y no voy a tener los precursores necesarios para poder elaborar precisamente esos factores protrombóticos y se manifiesten en tiempos de coagulación que van a estar alterados. En esto, en esto, pues encontraron que una vez se instauró, y ya vamos a hablar más adelante de la terapia de hipotermia, quisieron ver cómo les fue a los bebés una vez se instauró esta terapia, dependiendo de qué estrategia se utilizó, si se utilizó una estrategia de un enfriamiento corporal total o si fue selectivo solamente en la cabecita. Y fíjense cómo aún así, y viendo de que instaurándose este mecanismo, aún así se evidenciaron que había impacto a nivel en general hemodinámico. Entonces, alteración en la función hepática, trombocitopenia, alteración en los tiempos de coagulación, falla renal, etcétera. Entonces, una vez se ha entendido en qué estamos, cuál es el problema que tenemos, cuáles son las repercusiones celulares que atrae y cuál es el impacto clínico que tenemos, en algún momento y por allá en los años 70, más o menos, se comenzaron a hacer estudios experimentales y se dieron cuenta que de alguna manera, si se reducía la temperatura en estos bebés, bueno, perdón, en estos animales, porque primero fueron en animales, se dieron cuenta de que la repercusión era un poco menos atenuada y empezaron a hacerse unos análisis y encontraron que sumergir a los bebés, en este caso, una vez ya comenzaron con los humanos, hacían inmersiones del niño, excepto la nariz y la boca, a temperaturas de 10 y 15 grados, o sea, muy frío. Entonces, yo creería que pues claramente no es la mejor alternativa, antes es un maltrato infantil y probablemente existan otras formas de poderse erizar y no sea esta la única ni tampoco la más fisiológica. Entonces, entendiendo esto, empezaron a hacerse estudios mucho más profundos y encontraron que sí, una vez llevando la temperatura corporal a condiciones inferior, encontraron que la supervivencia de estos bebés empezó a mejorar, que la funcionalidad y las secuelas neurológicas también empezaron a tener un impacto. Sin embargo, después de esto, tuvo un enfriamiento, digamos que el boom, como todo en medicina, en algún momento fue un boom, y luego de ello empezó a perder interés, sobre todo porque iba en contracorriente con las recomendaciones que siempre se han hecho de que a los bebés una vez han nacido tienen que brindársele todas las opciones para que sea el ambiente extrauterino como el intrauterino. Entonces, ningún útero es frío. Entonces empezó a perder interés y luego de ello volvió a tomar una gran importancia clínica probablemente hacia el 2000, 2002, fue donde volvió a tomar mucha importancia y resulta que se hicieron unos lineamientos, y esto es lo que opera para nuestra ciudad en particular y unas recomendaciones en la Guía de Práctica Clínica Nacional, en donde se establecieron unos mecanismos por medio de los cuales una vez llegamos a tener un bebé que pueda llegar a que requerir de esta intervención, de la hipotermia terapéutica, debemos de tratar de poder lo más pronto posible, y ya ustedes saben el por qué, montarlo en esta terapia. Entonces se creó una red de neuroprotección en donde básicamente lo que buscan es poder en algún momento diagnosticar a todo recién nacido que así lo requiera, lo primero. Y lo segundo, que se puedan establecer todos los mecanismos de transporte, todos los mecanismos de inicio de la terapia lo más pronto posible y sin ningún tipo de contratiempo. Es decir, trámites administrativos, no lo acepta el EPS, etcétera. Hay cosas que uno lo ve en el día a día. Para este tipo de eventos, eso está por fuera de eso. Es decir, esto es una urgencia neonatal.
De tal manera que entonces cada vez más se capacitan los equipos precisamente para que no se llegue en algún momento a tener estos requerimientos, pero que si se llega a necesitar, se puedan dar de manera rápida y eficaz la instauración de la terapia. ¿Cuándo sospechar? Entonces, cuando yo tengo un recién nacido en donde tengo un estado fetal no tranquilizador, entonces allá trabajando con el equipo de obstetricia tendrá que acercarse y decir, tengo una monitoría de esta mamá que no me gusta, está haciendo bradicardia hacia el bebé, alguna situación de las que ya hemos revisado en cuanto a los factores de riesgo es posible que se esté instaurando y es allí donde debo empezar a prender alarmas para la atención de ese bebé. Bien sea entonces por ese evento, desaceleraciones tardías o un evento centinela que eventualmente pueda ocurrir en el momento del parto. Situaciones en donde el bebé no puede salir por alguna condición, probablemente eventos distóxicos en donde hacen retenciones de hombro o hay una desproporción cefalopélvica, o aquellos bebés en donde una vez han nacido, las condiciones no se dieron de la mejor manera y su examen físico inicial, digamos que no es el más apegado a lo fisiológico. Entonces, encuentro un bebé que tiene un tono muscular que está disminuido, un bebé que no está reactivo, un bebé que no tiene un estímulo y una respuesta espontánea a la adaptación como tal, en donde uno espera que entre los primeros 15 minutos es un bebé que llora, patalea, estamos hablando de un recién nacido a término, ¿no? Que nace bien y que debe de dar la suficiente expresibilidad de que está llorando y que necesitamos precisamente que esos pulmones se llenen de líquido, se llenen de aire todo lo posible precisamente para que se pueda dar esa transición a nivel intrauterino a nivel extrauterino de la mejor manera. Entonces, clínicamente tenemos una escala y es la escala de Sarnat, la que nos permite evaluar 6 condiciones dentro de las cuales yo puedo llegar a determinar si yo estoy ante un evento de tipo leve, moderado o severo. Aún siendo así, entonces se evalúan de esos 6 ítems, yo al por lo menos tendré que tener 3 que estén catalogados como grado 2 o grado 3 para yo poder decir probablemente este niño sí va a necesitar eh, ser llevado a hipotermia. Pero ¿tengo solamente este mecanismo? No, tengo otras herramientas. Entonces, esto es de suma importancia. ¿Aló, me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Es que, no sé, no estoy viendo el chat, de pronto fue que escribieron algo porque No, sonó como una pero alarma. es una pregunta o observación, pero si quieres la hago de una vez o al Ah, final. ah, no, al final, pues quedamos que Listo, al final. ¿Les parece bien? final, Listo. sí, dale. Listo. Entonces, ¿cuándo sospechar de ese evento? Entonces, una alteración en el Apgar, que ustedes muy bien ya lo saben, y tengamos un Apgar menor de 5 a los 10 minutos. Que tengamos que reanimar ese bebé al momento del nacimiento, que tengamos que intubarlo y que el pH de cordón sea menor de 7 y que la base exceso también, en este caso, esté por debajo de menos 16. Si yo repito, si en algún momento tengo dudas porque hago esos gases de cordón y los puedo repetir a la hora. Y si a la hora tengo exactamente el mismo valor, ese bebé muy seguramente necesita de la terapia de la hipotermia. Así lo vean peleando y llorando en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los criterios propuestos para tener esa condición? Entonces, lo repetimos, acidemia metabólica con un pH menor a 7, una persistencia de un Apgar bajo que esté menor a 3 después de los 5 minutos, secuelas neurológicas neonatales, entonces un bebé que está en hipotensión, está con hipotonía, que está convulsionando o está sencillamente en coma y que hay un compromiso multiorgánico expresado en cualquiera de los sistemas que ya estuvimos revisando. Ahora, una vez ya yo tengo entendido que ese bebé sí necesita de la hipotermia, hay unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para poder establecer o qué debo de hacer con ese niño inicialmente? De pronto estoy en una institución en donde no tiene hipotermia, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo primero, activar de manera inmediata en la ruta perinatal para poder ubicar una cama que le pueda ofrecer la terapia de hipotermia a ese recién nacido. Y seguidamente de ello, las estancias administrativas tendrán que conseguir una ambulancia que esté con los medios adecuados y demás para el transporte. Eso es lo primero, avisar. Lo segundo, si lo tengo conmigo y yo no, y en mi hospital no tengo la manera de poder establecer la hipotermia, entonces debo de poder suspender todas las fuentes de calor que pueda llegar a generar empeoramiento del cuadro de ese bebé.
Si se requiere, como les digo, transportarlo, tendrá que ser bajo una incubadora apagada. Ese bebé obviamente no puede comer, necesita de unos líquidos endovenosos para poderle sostener la volemia y además de ello el flujo metabólico, que ya como vieron es importante mantenérselos. Y si en algún momento requiere de algún soporte de oxígeno, bien sea a bajo flujo por medio de cánula nasal, por medio de flujo libre a la incubadora, o si hace falla ventilatoria, pues ese bebé tendrá que ventilarse. La temperatura normalmente entonces tendrá que estar entre 35 y 36 grados y estamos hablando de la hipotermia pasiva, es decir, en mi situación en donde no tengo cómo montarlo en hipotermia y una vez lo tengo entonces así y ya lo he cuadrado, tengo que remitir lo más pronto posible. Hay algunas instituciones en donde de pronto de manera arbitraria y queriendo ayudar, pero antes lo que hacen es empeorar, les ponen pilas frías alrededor de todo su cuerpecito de tal manera de que ese frío les vaya a ayudar y eso no debe de hacerse precisamente porque la temperatura tiene que llevarse a unos grados estimados pero de manera controlada. Estas son unas recomendaciones que hace el séptimo consenso de CIBEN, que finalmente es una de las autoridades a nivel neonatal, a nivel latinoamericano y precisamente pues no se aparte de lo que ya hemos venido hablando. Entonces, para poder diferenciar, entonces tenemos dos situaciones que podrían parecerse, pero que son eventos diferentes. Entonces, lo primero, la asfixia, y para términos académicos, porque nuestro interés es que esto quede, la asfixia la podemos entender para recordarla como si nos da asco. La asfixia da asco. ¿Y por qué razón? Porque las características de ella nos van a dar un acróstico que va a estar. Entonces, un Apgar que va a ser bajo a los 5 minutos, como ya lo vimos. Una acidosis que tendrá que estar por debajo de 7 su pH. Va a haber unas secuelas neurológicas y va a haber un compromiso multiorgánico. Por eso la asfixia, entonces, da asco. A diferencia de la hipotermia, que la hipotermia arde. ¿Cuáles serían entonces esas características? Entonces, también va a caracterizarse por un Apgar bajo a los 5 minutos, también va a tener una acidosis que tendrá que ser menor de 7 en un pH y una base exceso menor a menos 16. Ese bebé ha debido de necesitar reanimación neonatal al momento del nacimiento y va a haber un déficit de base, un déficit de exceso, como ya les decía, de menos 16. Ahora, hablemos de la hipotermia. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se utiliza? Etcétera. Entonces, básicamente, la hipotermia es que vamos a coger ese bebé y lo vamos a enfriar. Y lo vamos a enfriar de manera selectiva, o sea, solo la cabecita, o lo vamos a enfriar de manera general, o sea, todo el cuerpecito. Entonces, ¿cómo la hipotermia va a poder actuar a nivel de estas fases? Entonces, hablábamos de que puede ser en toda la fase reversible es cuando vamos a tener la mayoría de los beneficios. Entonces, en una fase inicial, vamos a tener que es capaz de poder disminuir las vías de muerte celular, tanto intrínseca como extrínseca. Vamos a tener disminución en la activación de los procesos inflamatorios y de las citoquinas. Vamos a tener también una menor expresividad de los receptores a los receptores de glutamato, como lo hablábamos anteriormente, y además de eso va a poder preservar la funcionalidad mitocondrial. Entonces, fíjense que acá cómo estos circulitos representan la acción de la hipotermia como tal y cómo son capaces entonces de influenciar sobre estas reacciones bioquímicas precisamente para disminuir que se disminuya la acción de muerte celular. En la fase de reperfusión, entonces también nos va a ayudar y por eso les decía, es súper importante poderlo leer a tiempo, porque acá también nos va a ayudar precisamente a que no se siga con todo este proceso de cascada de el efecto dominó y precisamente tengamos una disminución en esa muerte celular. Y acá es un conglomerado un poco más generalizado de cómo actúa la hipotermia. Entonces, fíjense cómo en múltiples sitios es capaz de actuar y cómo al final logramos tener entonces una disminución en la expresibilidad de esas caspasas y de muerte a nivel nuclear para que esa neurona pues finalmente no muera. En la segunda fase, entonces, como ya les decía, se instaura una segunda fase, empiezan las convulsiones. ¿Me sirve la hipotermia? Sí, pero ya no igual, ya no es lo mismo. Entonces, en este momento, ¿puede reducir las convulsiones? Sí, pero no es fuerte.
¿Puede reducir la hipoperfusión y el edema citotóxico? Sí. Y hay algunas recomendaciones fuertes en donde probablemente existe esa recomendación 1A de la hipotermia y es precisamente en la programación de muerte celular, como lo hemos visto, y también en los procesos inflamatorios secundarios. Sin embargo, en todas estas formas es capaz de actuar, pero la recomendación fuerte la hacen estas dos principalmente que ya hemos mencionado. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, existen algunos, entonces, algunos funcionarios que uno se atrevería a decir que por qué no existe la hipotermia para adultos, pero sí existen, solamente que habría que llevarlos y ver qué pasa con ellos. Y acá les quise traer esta imagen para que ustedes pudieran observar cómo de manera, cómo es capaz de actuar la hipotermia y cómo representa su potencial benéfico que tiene. Entonces, fíjense que en esta gráfica nos muestran cómo la impedancia a nivel cortical se mide. Estos fueron los bebés que fueron sometidos a hipotermia y cómo estos controles no lo hicieron y esto se mide por la capacidad de inflamación en donde hubo una injuria, se produce un mecanismo de inflamación y posteriormente a ello una muerte o una pérdida celular. Y en esta gráfica específicamente mostraban exactamente cómo era la expresibilidad a nivel del electroencefalograma y cómo los bebés fueron capaces de poder tener una mayor potencial, una mayor capacidad, un mayor poder eléctrico representado en la actividad neuronal en aquellos bebés que fueron sometidos a hipotermia versus los bebés que no fueron sometidos a la misma. Entonces existen algunos criterios, como les decía anteriormente, para poder decir si ese bebé definitivamente es candidato para ir a hipotermia o no. Entonces, lo primero, tienen que ser recién nacidos mayor de 35 semanas con un peso igual o mayor a 1.800 gramos y deben de establecerse unos criterios que están definidos en A, B o C. Y ya los vamos a definir, que ya los hemos ido hablando inclusive. Entonces, un Apgar que sea menor o igual a 5 a los 10 minutos, que haya requerido reanimación, que su pH de cordón sea menor a 7, bien sea de cordón o en la primera hora de vida, y un déficit de base que tendrá que ser de menos 16 de cordón o a la primera hora de vida. Si el recién nacido cumple con el criterio A, debe de presentar o alguna alteración neurológica. Las alteraciones neurológicas están definidas en el ítem B y estas están dadas por hipotonía, reflejos anormales, ausencia de la succión o una succión débil o convulsiones que sean clínicas. Si ese recién nacido cumple con el criterio A y B, hay que montarlo en un monitoreo de electroencefalográfico ampliado. Esto nos tendrá que dar entonces una caracterización de cómo se están dando ese potencial o ese registro de la actividad neuronal. Y así podemos llegar a determinar si existen patrones normales o anormales. Si ese patrón es anormal, con mayor razón debe montarse. Y si tiene una alteración y si tiene un patrón que sea normal, pero tengo unos criterios ya anteriores de A o B, ese bebé tiene que ir a hipotermia. Se colocan unos electrodos en la cabecita, hay una regla de 3, son 5 electrodos básicamente para poder tener una visualización de la actividad electroencefalográfica y una vez tengo esos electrodos puestos, empieza a correr en una pantalla que ya se las muestro ahorita, cómo puedo tener un patrón que bien sea normal o anormal. Para ello, digamos que hay algunas connotaciones que no voy a hacer énfasis en este momento porque digamos que hace parte de otra charla, pero que a mí me puede decir en tiempo real si ese bebé está teniendo alguna alteración a nivel neurológico. Entonces podemos de esa manera poder tener un patrón que sea normal o podemos tener un patrón que sea moderada o severamente anormal. Obviamente que cuando estemos en cualquiera de estos dos, es más que indicado montarlo en hipotermia. ¿Cómo se hace el seguimiento de estos bebés? Entonces, se necesita tener un estricto control de laboratorios. Entonces, se necesita la toma de gases arteriales, lactato, amonio, electrolitos, función renal, función hepática, hemocultivos, porque en la mayoría de los casos también se requiere de la utilización de antibióticos hasta descartar que no existe un proceso de infección. Y además de ello, poder tener imágenes.
una ecografía transfontanelar para descartar que no haya hemorragias a nivel intraventricular, un ecocardiograma para ver funcionalidad de esa bomba y una resonancia que tendrá que darse entre 5 y 7 días para ver las repercusiones de ese evento que haya podido generarse. ¿En qué momento no debo de llevar ese bebé a hipotermia? Entonces, que sea muy evidente un trauma craneoencefálico o fractura de cráneo porque no va a haber forma de poder monitorizar bien, que el peso del recién nacido sea menor a 1800, que haya una urgencia quirúrgica antes de las primeras 72 horas porque la terapia de hipotermia dura 72 horas, o que existan anomalías congénitas mayores y que pues digamos no sean compatibles con la vida. Este es la máquina, en este caso es el CoolCap. Como pueden ver acá, el recién nacido tiene colocadito el dispositivo. Acá este mecanismo es la máquina que nos va a determinar por medio de un termómetro que se pone a nivel intrarrectal cuál es la temperatura ideal a la que le debo mantener ese bebé, y si en algún momento hay alguna alteración, la misma máquina pues ajusta la temperatura que necesito. Aquí hay unos circuitos que pues no se logran ver en la foto porque está muy distante, pero hay unos circuitos de agua que todo el tiempo están precisamente haciendo el efecto que se busca para tener esa temperatura que deseamos. Y esta es la pantalla en donde vamos a tener en tiempo real, mediante el electroencefalograma ampliado, cómo se está dando el comportamiento cerebral y si en algún momento tenemos algún patrón que requiera de algún tipo de intervención adicional. ¿Esto es inocuo? No, esto claramente tiene unas complicaciones y que puede llegar a generar también problemas. Entonces, puede tener alteración en la vida media de algunos de los medicamentos, puede también potencializar el enfriamiento y con ello también tener, si nos salimos de las temperaturas indicadas, y el recalentamiento, si no se hace de una manera adecuada, podemos caer fácilmente en un escenario convulsivo si al momento de suspender la terapia se hace un recalentamiento muy rápido. Y el seguimiento de estos bebés claramente se necesita que sea muy estricto precisamente para poder evidenciar a futuro que no hayan habido las repercusiones que pudiesen haberse generado en el momento de la injuria. Necesita una valoración y un seguimiento por neuropediatría, valoración y seguimiento a nivel visual y auditivo, y también por el área de oftalmología. Estos bebés también requieren entonces de un seguimiento para su neurodesarrollo. Eso lo hace pues el neuropediatra mediante algunas escalas precisamente para que no haya un déficit cognitivo que puede llegar a extraviarse. Hay algunas otras intervenciones que pueden hacerse, ¿sí? Y hay unos biomarcadores que miden qué tanto hay repercusión o no en ese bebé, la instauración de eritropoyetina, melatonina, topiramato, células madre, pero la gran mayoría de estas intervenciones, sobre todo las células madre, se encuentran en investigación, pero por todo el tema ético, siempre los estudios tienen algunas limitantes y no ha sido fácil ir avanzando en este tema. Acá, ya para finalizar, pues es los mecanismos por medio de los cuales ya ustedes están súper familiarizados con esta figura, y acá lo que nos muestra es cómo las anteriores intervenciones pueden afectar o bloquean precisamente para tratar de ayudar por medio de uno u otro mecanismo, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, cómo puedo llegar a disminuir los procesos de muerte celular. Entonces, ya para la casa, y espero no haberlos aburrido, creo que me demoré un poquito más de lo previsto, pero pues el tema realmente así lo requiere. Entonces, para la casa, entendemos como la encefalopatía hipoxiquémica como aquel síndrome clínico que ya vimos que se caracteriza porque hay una alteración neurológica y que definitivamente llega a tener un impacto si no llegamos a tener las medidas que sean necesarias a tiempo. Que hay unos factores de riesgo que pueden ser maternos, uteroplacentarios o fetoneonatales, que además de eso se instauran unos tiempos en donde yo tengo una ventana terapéutica vital para poder intervenir y evitar y hacer de que todo ese año sea reversible, que hay una repercusión hemodinámica. ¿Cuándo lo debo sospechar? Ya sabemos que todo aquel bebé que tenga algunas condiciones como las que vimos, en donde pueda llegar a tener una alteración en los gases de cordón o a los de hora de vida, y qué debo de hacer precisamente para poder enrutar a ese bebé para que pueda recibir una terapia de hipotermia, bien sea en mi institución o por fuera de ella.
Me queda sino agradecerles que si nosotros seguramente tenemos claro todos estos conceptos, estos y otros conceptos, no vamos a tener niños enfermos, sino que muy por el contrario, tendremos bebés y niños superhéroes. Muchas gracias. Doctor Richard, muchas gracias. En lo particular, una charla muy edificante con muchos conceptos nuevos y que nos aportan muchísimo para el día a día, presentada pues de una forma muy concreta, muy, digamos, comprensible. Entonces, a mí en lo particular me quedan muchísimas cosas interesantes, muchísimas gracias. Tengo dos, tres preguntas que me hicieron acá internamente Sí, y acá en el chat tenemos otra. Entonces te voy a transmitir, si me permiten, quienes las hicieron, voy a leerlas, ¿listo? no Entonces hay ahí problema. nos preguntan en el chat, muchos de nuestros bebés nacen en un primer nivel, muchas veces lejos de un centro de mayor complejidad. ¿Qué puedo hacer como médico rural, médico general o como personal de salud para brindar las mejores medidas de atención a un recién nacido a quien le estoy sospechando asfixia perinatal? Perfecto. Y esa es una magnífica pregunta y podemos volver a hacer énfasis sin ningún problema en ese ítem que lo hablamos en algún momento de la charla. Usted es un médico rural y está en Pueblo Perdido, acaba de nacer un bebé, le nació con alguna de las condiciones que ya estuvimos hablando de factores de riesgo. Usted entra en el capítulo de reanimación neonatal, lo reanima y usted toma unos gases de cordón. Y esos gases de cordón le apuntan a que usted tiene un pH menor a 7, una base exceso menor a menos 16, usted tiene un bebé que clínicamente requirió de reanimación y usted definitivamente tiene un examen neurológico que no es compatible con un bebé que debe de estar en su proceso de adaptación inmediata. ¿Usted qué debe hacer? Tiene esa condición, usted toma ese bebé, apaga la fuente de calor. Acuérdense que los bebés tienen que adaptarse en una lámpara de calor radiante. Usted la apaga. Usted a ese bebé le comienza soporte de oxígeno si es que así lo necesita. Entonces usted toma saturación preductal y si la condición así lo requiere, usted le comienza oxígeno. Se lo comienza por cánula nasal, se lo comienza a flujo libre o como les decía, si hace falla ventilatoria, toca pues intubarlo. Si tienen experiencia, ustedes lo intuban. Si no tienen experiencia, busquen ayuda para que puedan soportar ese bebé respiratoriamente. No puede comer, se instauran líquidos endovenosos y usted remita lo más pronto posible a ese bebé. Les decía que tienen un cronómetro y ese cronómetro tendrá que jugar o a favor o en contra, dependiendo de las decisiones y en los tiempos en los que usted se mueva. Si usted duda y si alguien más está detrás, en este caso pues del paciente, y tiene una noción de cómo deben de darse las cosas, de cómo deben de darse los tiempos, y usted no actuó de manera acorde, probablemente se va a meter en problemas. Entonces, lo mejor es llevar una temperatura ambiente a ese bebé, poder asegurarle un transporte seguro y remitirlo. Activar la ruta, pues perinatal, en este caso donde esté más cercano a su sitio de trabajo y poderlo remitir lo más pronto posible. Gracias. Hay varias preguntas, pero de antemano y por adelantado te agradezco la disposición para responderlas y darles trámite. No hay problema. Hay otra pregunta entonces en el chat. ¿Hay algún factor hormonal que me explique el por qué en las mujeres hay una cierta protección contra la isquemia? No, no, pues realmente dentro de lo que yo he podido estudiar y leer, probablemente hay una codificación genética que pueda llegar a establecer por qué existe un poco de mayor susceptibilidad ante algunos mecanismos de injuria celular en las niñas versus los niños, pero que exista eso, alguna implicación hormonal y que tenga una relevancia y una correlación directa, yo diría que no. Voy a hacer esta pregunta ya que estábamos hablando un poco de las intervenciones y me parece que es relacionada con la primera pregunta. ¿El aseguramiento de la vía aérea es siempre inherente al manejo de esta entidad? No, no.
El aseguramiento de la vía aérea te lo tiene que definir, es la condición, en este caso respiratoria del bebé. Si en algún momento el bebé tiene una dificultad respiratoria severa medida por una escala de Silberman, en donde definitivamente tiene tirajes intercostales severos, tiene una disociación tóraco-abdominal, tiene aleteo nasal, etcétera, y tu puntuación es lo suficientemente alta, ese bebé hay que ventilarlo, ¿sí? Probablemente si tú le favoreces en ese caso, tendrás que optimizar su mecánica ventilatoria, mejoraría la entrega de oxígeno y eso también favorecerá que no exista tanto estrés oxidativo versus ese bebé que por X, Y o Z circunstancia entró en apnea o tiene una dificultad respiratoria severa y usted no lo ventila, pues probablemente el mismo mecanismo en donde él está peleando para tratar de compensar trate al final sea un mecanismo que termine siendo no benéfico, sino más perjudicial a lo que ya se ha instaurado. Gracias. Relacionado con la fisiopatología, ¿cuál es el mecanismo por el cual la mitocondria en el periodo de latencia puede revertir la hipoxia? Entonces, lo que se busca es que la mitocondria tiene la capacidad de poder adoptar o tener sustratos alternos diferentes a la glucosa para poder producir ATP. Si el tiempo de programación celular, de muerte celular y de apoptosis no se ha generado tan avanzadamente, eh, el hecho de que ella pueda tomar esos recursos probablemente va a hacer que esa muerte celular no se venga consigo y se evite esa muerte celular. No está tan relacionado con los mecanismos dentro de los cuales la mitocondria es capaz de poder utilizar otras rutas, sino de qué tanta activación celular apoptótica ya esa célula ha podido hacer. Acá hay otra pregunta en el chat. ¿Cuáles son las principales complicaciones neurológicas a largo plazo que pueden surgir en pacientes que han experimentado encefalopatía neonatal? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, los bebés que en algún momento han padecido de alguno de estos eventos, entonces tienen un compromiso cognitivo que puede estar dado de manera leve, moderada, severa. Si la condición es lo suficientemente profunda, probablemente ese bebé terminará con una parálisis cerebral y son aquellos bebés que ustedes los ven desfilar por el servicio de neurología pediátrica y que pues tristemente uno los ve en unas sillas y que prácticamente pues respiran y necesitan continuamente de un soporte y de un cuidador porque no comen, ah, necesitan de un soporte de oxígeno, necesitan de unos cuidados especiales precisamente porque son poco funcionales, al menos ante la sociedad. Entonces, es súper agresivo ver este tipo de casos, pero los hay, existen. Y como les digo, si ustedes quieren realmente verificar cuál es el impacto que esto tiene, vayan a un servicio de neurología, en este caso el Hospital de la Misericordia, y los verán en cualquier lado. ¿Qué diagnósticos diferenciales debemos tener en cuenta cuando se presenta un cuadro de encefalopatía en las primeras horas de vida? Es muy claro, realmente las condiciones que a ti te lleguen a generar algún evento similar, a pesar de que existen, pero son la minoría. Entonces, hablábamos al principio que hay una encefalopatía neonatal y que el 80% de esas encefalopatías neonatales las da las encefalopatías hipóxico-isquémicas. El otro 20% se restringen a infecciones, errores innatos del metabolismo, alteraciones anatómicas estructurales a nivel cerebral o eventos de tipo de malformaciones vasculares que también en algún momento pueden llegar a comprometer la entrega de oxígeno. Pero por suerte es la minoría de los casos y digamos que es muy poco probable y es muy poco frecuente que ante un escenario tan claro, clínico, con los factores de riesgo que ya expusimos y con las herramientas clínicas que hay, usted realmente se enfrente a otra cosa diferente a la que ya hemos hablado. Y ya
para ir terminando, nos quedan dos preguntas. Daniela nos pregunta, ¿las crisis epilépticas, debe ser en la madre, las crisis epilépticas en la madre, que no progresen a estatus, también se podrían considerar factor de riesgo para asfixia del recién nacido? Por supuesto, claro, por supuesto, porque es una condición que establecerá que usted va a tener una mamá que no va a ser capaz de poder tener, en este caso, un buen trabajo de parto. Si la señora está convulsionando, pues claramente está desconectada de la situación actual. Y si usted la lleva a una cesárea, la misma convulsión en ella generará que la entrega de oxígeno necesaria y de sangre a esa placenta tendrá que verse comprometida, muy a pesar de que el organismo preserva a estas estructuras, en este caso la placenta, se ve el compromiso en la entrega de ese oxígeno y posteriormente, subsecuentemente, pues a la entrega, en este caso, al feto. Por último, quería saber, ese sí es una pregunta mía. Señorita. ¿Hay marcadores séricos que a ti, o en estudio, así estén en estudio, de pronto que tú, que estás en la unidad de recién nacidos, ya se hayan demostrado o que se usen día a día, que nos puedan indicar la irreversibilidad de pronto de la lesión cerebral, o no hay, antes de la clínica, antes, por ejemplo, que nos pudiera orientar, antes de ver yo que ya está convulsionando? ¿Hay marcadores Lo, séricos? no, los marcadores o los biomarcadores de los que se habla básicamente son para ver el grado de atenuación de esa injuria cerebral y qué tan bien le va a ir con la hipotermia. Más que hablar propiamente de si en algún momento estuvimos ante una semilesión o una lesión moderada, o digamos que ese patrón te lo tiene que dar la presentación del cuadro como tal y las herramientas clínicas y paraclínicas que tengas en algún momento. Los biomarcadores sirven más que todo para poder tratar de determinar qué tan bien les va a caer la hipotermia a esos bebés, dejando en claro que la estrategia tendrá que ser reservada para aquellos bebés que tengan una encefalopatía que sea de tipo moderada y severa. Los bebés que tengan una encefalopatía de tipo leve, probablemente la hipotermia no genere una repercusión favorable y antes, por el contrario, se expone a que puedan darse algunas complicaciones que son propias o inherentes a la terapia. Por último, dos cositas ya para terminar. ¿Hay indicación de realizar resonancia de control o con esta primera que tú mencionas? Sí, 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 lo más probable es que sí se tenga que dar, probablemente no en una inmediatez, pero la condición clínica a lo largo de esos primeros meses y según el comportamiento neurológico que tenga, muy seguramente el neurólogo tendrá que necesitar una nueva resonancia a los 6 o al año de vida. Ok, no sé, pero ya más a largo plazo. Sí. Y para no traicionar a la persona que a Daniela Valentina Lizarazo, que nos pregunta si podemos repetir lo de arde y asco. Claro que ¿Puedes sí. repetirlo, por favor? Ok, ¿lo necesitan en la diapositiva o lo necesitan? No sé cómo lo quiera Daniela, lo voy buscando. La asfixia, entonces, la asfixia decíamos que da asco y que está determinada por el acróstico, y la hipotermia arde. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Hola? ¿Y se ve? Sí, ok. Sí. Entonces, la asfixia da asco y la hipotermia arde. Entonces, determinada porque hay un Apgar bajo en la asfixia, hay una acidosis, hay secuelas neurológicas y hay un compromiso. Acuérdense que la asfixia ya es la fase terminal de toda la evolución del evento hipóxico isquémico que ya vimos que en qué fase, cuáles fases comprende. Y el mecanismo el mecanismo de intervención o terapéutico, que es la hipotermia, entonces el bebé cuando le pongan el frío, al contacto al frío, pues va a arder. De esa manera, entonces, tendrá que tener un Apgar bajo, una acidosis también, que haya requerido reanimación durante los primeros 10 minutos y que tenga un déficit de exceso, como ya lo explicamos. Listo, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta
de pronto abusando un poquito del tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el auditorio? En nuestra audiencia. Sí, Creo que no. sí, doctora Helen, agradecerle que usted tiene un poder de convencimiento masivo muy importante. No, gracias a uno, los miembros del grupo de Pediatips es quienes realmente son los responsables de todo esto, que nos ayudan a difundir. Personas también, nuestras selectivas, internos selectivos, nuestros residentes que también nos ayudan a difundir, sin ser necesariamente miembros oficiales de Pediatips, pero nos ayudan a difundir Bueno, los links y las charlas. Y yo creo que tú también fuiste ahí taquillero, y el tema también, por supuesto. oh, yo No, súper agradecido con la oportunidad. Realmente, pues para mí será un honor y un gusto regresar, como le decía al principio, a lo que considero pues mi casa, ustedes que realmente son mi familia, y acá pues estaré cada vez que me requieran, con el mayor de los gustos, por supuesto. ay, doctor Richard, muchísimas gracias. El doctor Juan Sebastián Arias también ahí nos agradece, o te agradece también la charla. Realmente agradecemos mucho porque, como te mencioné, los conceptos fueron muy claros. Creo que no es un tema fácil y, por supuesto, explicárnoslo como tú lo hiciste y como lo presentaste, como tan sucintamente, pero tan claro también, para nosotros pues es de muchísimo aporte. Muchísimas gracias, doctor Richard, de nuevo por el tiempo, por la disponibilidad, por la comprensión y también toda la disponibilidad al responder las preguntas. Muchísimas gracias a todos, la asistencia de algunos profesores que pude ver conectados, la doctora Natalia Cáceres nos acompañó, el doctor John Camacho. Entonces, Gran saludo para todos, por favor. Se me olvidó saludarlos al principio, pero saben que los llevo en el corazón. Los quiero mucho. bueno, entonces a todos muchísimas gracias, mil gracias por su asistencia y de nuevo a todos esperamos volvernos a encontrar por acá. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas